Por favor, busque en su Biblia la epístola de Santiago, capítulo 3, los versos del 1 al 12. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, éste será varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque son tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Mis amigos, hoy quiero hablar del miembro más problemático de la iglesia, porque hay miembros problemáticos en cada iglesia. Y algunos son muy problemáticos. Cuando yo era un muchachito, mi madre me contaba de un hombre que era muy problemático, tanto que le daba a su pequeño hijo una moneda para que se fuera a dormir sin haber comido nada. Y a medianoche entraba al dormitorio del pequeño y le robaba la moneda. Y por la mañana le castigaba físicamente por haberla perdido. Y le mandaba a la escuela sin desayunar. Ese era un hombre realmente mezquino y problemático. ¿Hay algún miembro problemático en la iglesia? Bien, veamos el verso 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, y contamina todo el cuerpo. ¿Lo ve? La lengua es el miembro más problemático en la iglesia, y quiero hablar de este tema porque es un miembro que está en la boca de todos. Así que escúcheme atentamente y note lo siguiente. Primero, la influencia de la lengua. Segundo, la iniquidad de la lengua. Tercero, la inconsistencia de la lengua. Así que veamos primero la influencia de la lengua. Santiago dice que la lengua, a pesar de ser tan chiquita, es poderosa e influyente y que por lo tanto hay que usarla con mucho cuidado. La lengua puede dirigir o destruir o deleitar. Y el apóstol ilustra esto describiendo algunas cosas pequeñas que tienen gran influencia. Primero dice que la lengua es como el freno que se pone en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigirlos por donde queremos que vayan. ¿Se puede imaginar? Ahí está una jovencita montada sobre un enorme y poderoso caballo, y ese pedacito de metal que ponen en la boca del caballo le permite a esa jovencita controlar a ese equino. Muchas personas tienen dificultades aprendiendo este principio. Y cuando éramos jóvenes, mi esposa y yo fuimos a Ridgecrest, en Carolina del Norte, y alquilamos caballos. Yo pensé que sería estupendo el montar a caballo, pero yo no sabía absolutamente nada sobre caballos.
El caballo en el que ella estaba simplemente no quería moverse. Le dije a Joyce, Joyce, déjame mostrarte qué hacer y cómo hacerlo. Ella se bajó del caballo, yo me monté en él y de pronto el caballo salió disparado a toda velocidad. Creo que recorrimos todo el estado de Carolina del Norte. Cuando finalmente el caballo se detuvo, aprendí que los caballos tienen el freno en sus bocas y que sus orejas no servían para controlarlo. Un pequeño freno puede controlar un caballo, aunque sea un caballo muy grande. Santiago está diciendo que una palabra, solo una pequeña palabra, puede controlar a veces el destino de un ser humano. Después de que un pastor predicó el mensaje de la palabra de Dios en una iglesia, un hombre joven se le acercó y le dijo, pastor, quiero agradecerle por haberme guiado a los pies de Cristo. El pastor le miró y no le reconoció, por lo que le dijo, lo siento, no creo que le conozco. ¿Podría explicarme? Y el hombre le dijo, hace años usted estuvo en una esquina conversando con un amigo suyo que también era amigo mío. Usted notó mi presencia y preguntó, joven, ¿es usted un cristiano? Yo le contesté que no. Y entonces usted me dijo lo siguiente, eso es una pena. Usted parece ser un joven inteligente como para estar perdido y rumbo al infierno. Esto fue hace muchos años, pero desde ese momento no pude olvidar lo que usted me dijo. Sus palabras se grabaron en mi corazón y en mi mente hasta que finalmente me rendí al Señor Jesucristo y ahora Él es mi Salvador y mi Señor. Bendito sea Dios. Si solo pudiéramos entender el poder de una palabra, de una frase. Santiago no solo dice que la lengua es como el freno en la boca del caballo, sino que también dice que es como el pequeño timón en un enorme navío. Veamos el verso 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón por donde el que la gobierna quiere. Y lo que el apóstol está diciendo es que nuestras palabras son muy poderosas. El poder de las palabras y el poder de la oratoria son increíbles. El doctor Robert G. Lee, evangelista en otras épocas pasadas, era conocido por su poderosa y carismática oratoria. Y pienso en todas las vidas que él bendijo al traerlas a los pies de Jesús. Pero pienso también en Adolfo Hitler y sus palabras demagógicas e infernales que motivaron a toda una nación a la locura de la Segunda Guerra Mundial por creer que era de una raza superior. Santiago dice que nunca hay que subestimar el poder de la lengua porque, aunque pequeña, es sumamente poderosa. La tercera ilustración que usa está en el verso 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Se dice que solo se necesita una chispa para provocar un incendio. Y Santiago dice que la lengua es como esa chispa. Un incendio no tiene que ser necesariamente enorme para hacer daño. Allá por el año 1871, la señora O'Leary estaba ordeñando su vaca en un establo en Chicago. La vaca pateó la linterna de querosín y de inmediato la paja del establo se prendió. La señora O'Leary no pudo controlar el fuego. Cuando con la ayuda de bomberos y voluntarios el fuego fue finalmente controlado, casi 18,000 edificios en Chicago fueron consumidos por las llamas. Cerca de 300 personas perecieron y más de 100,000 personas se quedaron sin hogar. Un pequeño fuego puede transformarse en un terrible incendio.
Unas pocas palabras mal usadas pueden traer devastación y destrucción. Las palabras son como fuego, y el fuego puede ser un estupendo siervo, pero el fuego es un pésimo maestro. El fuego nos puede calentar o nos puede quemar. Las palabras pueden bendecirnos o maldecirnos. Pueden apaciguar un corazón o llenarlo de odio. Las palabras siempre producen una reacción en cadena. Veamos una situación hipotética. Aquí tenemos a un hombre. Lo llamaremos el señor Chispas. Él es un ejecutivo y ha estado administrando un negocio por mucho tiempo. Él está orgulloso de cómo maneja el negocio. Él es muy puntual y controla prácticamente todo lo relacionado con la empresa. Un día el señor Chispas, almorzando con otros ejecutivos en un club campestre, se da cuenta que está retrasado 10 minutos para llegar a la oficina. Así que se despide apresuradamente, sube a su poderoso auto deportivo y en la carretera va casi a 200 kilómetros por hora. Por supuesto, una patrulla policial lo detiene y el policía, mientras rudamente le dice que es irresponsable el manejar a esa velocidad, escribe la papeleta con la multa correspondiente. El señor Chispas está furioso. Airadamente le dice al policía que por qué más bien no se dedica a atrapar a ladrones, a delincuentes, a narcotraficantes, en vez de molestar a buenos ciudadanos que, aunque manejen por sobre el límite de velocidad, lo hacen de una manera segura. Cuando el señor Chispas llega a la oficina, todavía está de mal humor. Llama a su director de ventas y le pregunta: Pérez, ¿lograste finiquitar el contrato que te di? No, señor. Perdimos ese contrato. ¿Cómo que perdimos ese contrato? ¿No sabes todo el dinero que ese contrato significa para la empresa? ¿No sabes que ese contrato puede abrir todo un nuevo campo de desarrollo para nosotros? Pérez, quiero que entiendas algo. Tú has estado con nosotros por casi 20 años, pero no eres irreemplazable. Así que anda y consigue ese contrato o te reemplazaremos. Ahora es Pérez quien está furioso y entre dientes murmura: viejo manda más, no hace nada aquí, solo es una figura decorativa. Yo soy el que ha conseguido la mayor parte de contratos para la empresa. Yo soy el que asegura todos los negocios en esta compañía. Sin mí esto se vendría al suelo. Qué descaro el amenazarme con el despido. Y Pérez llama a su secretaria por el intercomunicador. Señorita Martínez, escribió ya esas cartas que esta mañana le pedí las escribiera. Y la secretaria le contesta: no, señor Pérez. Usted me dijo que el asunto del contrato tenía precedencia. Señorita Martínez, cuando le dije que escribiera esas cartas es que las quiero inmediatamente, ¿me entiende? Así que quiero esas cartas sobre mi escritorio ya mismo. Usted puede haber estado con nosotros ya por 7 años, pero recuerde que hay muchas secretarias allá afuera que están deseosas de ocupar su puesto. Ahora es la señorita Martínez la que está furiosa y piensa: pero qué sinvergüenza. Me ordenó hacer otra cosa y ahora me culpa por no haber escrito esas cartas. Luego va donde su compañera que atiende el conmutador telefónico y le dice: y Carmen, necesito que me ayudes mecanografiando algunas cartas. Así que por el momento deja de hacer lo que estás haciendo. Después de todo, casi no tienes nada que hacer, excepto contestar las pocas llamadas telefónicas. Nosotras llevamos toda la carga del trabajo. Y si no me puedes ayudar, encontraré a alguien más que pueda hacerlo. Y ahora Carmen es la que está furiosa. Y piensa: ¿se pueden imaginar? Todo lo que ella hace en la oficina es conversar y tomar café, mientras yo contesto todas las llamadas telefónicas. Nadie puede manejar estos teléfonos como yo. Sin embargo, soy la que menos gano y eso no es justo.
al regresar por la tarde a su casa, ve a su hijo de 12 años tendido en el suelo mirando televisión. Pero también ve que hay una rotura en el pantalón del jovencito. Y con disgusto Carmen le dice: mira cómo has roto tus pantalones. Te vas inmediatamente a tu cuarto y no comerás ni podrás ver la televisión. Ahora, ya lo adivinó, el hijo de ella está enojado y piensa: ¿qué derecho tiene ella para castigarme así? Mis pantalones se rompieron por estar haciendo lo que ella me pidió hacer en el jardín. Ni siquiera me preguntó por qué mis pantalones están rotos. Y el jovencito se va para su cuarto. El gato de la casa se cruzó por su camino y el muchacho le dio una patada. Y esta reacción en cadena podría no tener fin, ¿no le parece? Ahora, escúcheme. ¿No hubiera sido todo más simple si el señor Chispas, al salir del club campestre, hubiera venido a la casa de Carmen y él hubiera pateado al gato? Y de eso está hablando Santiago, de las reacciones en cadena, del poder de la palabra. Santiago dice que hay que usar la lengua con cuidado, porque uno de estos días, en el día del juicio, daremos cuenta de todas las palabras ociosas y descomedidas. Santiago también menciona la iniquidad de la lengua. Leamos los versos del 6 al 8. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un veneno que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Santiago es un gran ilustrador y usa algunas cosas para describir no solo la influencia de la lengua, sino también la iniquidad de la lengua. En el verso 6 dice que la lengua contamina todo el cuerpo. El gran problema ecológico en todo el mundo es el problema del mal uso de la lengua, que contamina todo el cuerpo. El más grande problema ecológico en el mundo es el problema de las palabras mal usadas, de las palabras que contaminan todo el cuerpo. ¿Es usted culpable de utilizar un vocabulario soez, sucio, denigrante? Amiga, amigo, ¿ha confesado usted con su boca que Jesucristo es su Señor? Porque, como dice la Biblia, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En nuestros días algunos tienen la idea de que la libertad de expresión significa abrir la boca y dejar que por ella salga toda la basura que hay en la mente y en el corazón. Santiago dice que la lengua contamina, deshonra, ensucia. Tenga cuidado con las lenguas, que no son más que canales de la podredumbre del infierno. Pero la lengua no solo contamina, sino que en su fuego voraz lo reduce todo a cenizas. Mire nuevamente lo que dice el verso 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Hay gente que deliberada e infernalmente y con exclusivo y odioso propósito de hacer daño, usa la lengua para destruir la vida de otras personas. Busque Proverbios 16, los versos 27 y 28. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Con nuestra lengua somos verdaderos incendiarios. ¿Usa usted su lengua para comenzar un incendio? Muchas personas jamás pensarían en usar un lenguaje vulgar. Muchas señoras y señoritas muy cultas y sofisticadas
que se juntan para tomar el té y hablar de jardinería y arreglos florales, no usan un lenguaje vulgar, pero usan sus lenguas para, educadamente, criticar y chismografiar acerca de otras personas que no están presentes. Pero esto no lo hacen solamente las mujeres. Los hombres también pueden ser tremendamente chismosos. De hecho, en esto de ser chismosos, algunos hombres son mejores que las mujeres. Oí de una señora que iba por la calle luciendo un vestido absolutamente blanco y que sin darse cuenta por alguna razón se apoyó en una pared que recién había sido pintada con un grafiti de una serpiente con la lengua bifurcada. Esa pintura ahora estaba en la espalda de su vestido. Cuando ella siguió caminando, oyó que quienes venían detrás de ella se reían, la miraban en forma extraña y seguían de largo. Cuando llegó a su casa, le dijo a su esposo: ¿me podrías decirme si en la parte de atrás de mi vestido tengo algo que podría provocar la risa de otras personas? Él miró y le dijo: no, querida, no hay nada que no seas tú misma. Morgan Blake fue un gran escritor en el mundo de los deportes. Al escribir acerca de la lengua, él dijo lo siguiente: soy más mortal que la bomba atómica. Puedo destruir hogares, romper corazones, destrozar vidas. Viajo más veloz que el viento y ninguna inocencia es lo suficientemente fuerte como para intimidarme, ni ninguna pureza lo suficiente firme como para detenerme. No tengo ningún respeto por la verdad, ni por la justicia, ni tengo ninguna misericordia para con el indefenso. Mis víctimas son más numerosas que las arenas del mar y del desierto. Nunca olvido y muy rara vez perdono. Mi nombre es Chisme. Bien, leamos ahora el verso 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Ahora ponga atención al contenido del verso 8. Porque ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Un refrán popular dice: palos y piedras pueden romper mis huesos, pero las palabras no me hacen daño. Eso, mi amigo, no es cierto, porque las palabras sí hacen daño. Palos y piedras pueden ocasionar dolor físico, pero las palabras causan dolor emocional y psicológico. La lengua es como una bestia salvaje que todo lo devora. Anote Gálatas 5:15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. ¿No es esto algo extraño como para haber sido escrito a los creyentes y por parte del apóstol Pablo? Porque aquí, evidentemente, Pablo habla de canibalismo cristiano, consumirse unos a otros como animales feroces. Santiago dice que la lengua no solo contamina y destruye y devora, sino que también dice en el verso 8 que es un veneno mortal. ¿Sabía que podemos envenenar todo con nuestra lengua? Busque Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y tal vez alguno de ustedes me pregunte: pastor, ¿qué quiere decir ese proverbio? Escúcheme. Con su lengua usted puede asesinar el carácter de una persona. Alguien muy certeramente dijo lo siguiente: el hombre que con la lengua que Dios le ha dado enuncia palabras falsas para manchar la blancura de la vida de otra persona es un asesino, porque se puede matar tanto con la lengua como con un puñal o una pistola.
Una señora no se sentía bien de salud, así que fue a ver a su médico. El doctor, después de varios exámenes y pruebas de laboratorio, le dijo: mi querida señora, me apena tener que informarle que usted está infectada con rabia. Ella quedó asustada y sorprendida. Pero después de breves segundos sacó de su cartera una libretita para tomar notas y un lápiz y comenzó a escribir algo. El doctor, intrigado, le preguntó: ¿qué está haciendo? Escribiendo su último testamento. Y ella, sin dejar de escribir, le respondió: no, doctor, estoy haciendo una lista de las personas a quienes voy a morder. Sí, mi amigo, mi amiga, hay personas así de malas. Un gran líder de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en épocas pasadas dijo: prefiero jugar con un peligroso rayo en una tormenta o tomar con mis manos desnudas alambres con corriente de alta tensión que hablar negligentemente contra un hijo o una hija de Dios. Creo que en términos generales todos somos culpables de alguna vez haber hablado mal en contra de alguien, ¿verdad? Una palabra descomedida contra un hijo o una hija de Dios, o el lanzar un dardo verbal venenoso contra un creyente, parece ser el deporte favorito no solo de los inconversos, sino aún entre cristianos. ¿Utiliza usted su lengua para envenenar la vida de otras personas? Entonces le advierto que un día todos estaremos frente al trono de Dios Todopoderoso. Será el día del juicio, y ahí daremos cuenta de cada palabra, y por nuestras palabras seremos justificados o condenados. Tenemos entonces primero la influencia de la lengua, segundo la iniquidad de la lengua y en tercer lugar la inconsistencia de la lengua. Y aquí hay un gran problema. Muchos de nosotros somos seguramente miembros de una iglesia y amamos al Señor Jesucristo, y sin embargo somos inconsistentes en nuestra vida cristiana. Santiago descubrió esto en la naciente iglesia neotestamentaria, y ha sido una triste verdad a través de la historia de la iglesia. Veamos Santiago 3, desde el verso 9. Con ella, o sea, con la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Aquí el apóstol está hablando de aquellos que son inconsistentes en cómo usan la lengua. Dicen que esa inconsistencia es imposible en el mundo natural, en el mundo físico. Es una imposibilidad que de una misma fuente se pueda obtener agua salada y agua dulce. Además pone como ejemplo el árbol de higos, que es imposible que dé aceitunas. Si el agua es amarga, toda el agua del pozo será amarga. Si el agua es dulce, toda el agua del pozo será dulce. Hay una correspondencia lógica entre el árbol y su fruto. La higuera da higos, la vid da uvas, y el árbol de olivas produce aceitunas. Y Santiago dice que lo que es imposible en el mundo físico no debe ser lo contrario en el mundo espiritual. Es impropio el ir a la iglesia para alabar a Dios y salir de la iglesia para criticar a los hombres. Esto no debe ser así. Es increíble lo que sucede después de la bendición final en algunas iglesias. Vamos desde la gloria espiritual al chisme terrenal, desde el creer hasta la crítica, desde la devoción hasta la depravación. Esto no debe ser así. Una niña pequeña se sentó en las piernas de su papá y poniendo sus bracitos alrededor del cuello de su padre, le abrazó fuerte y cariñosamente. Pero mientras le abrazaba, ella vio a su pequeño hermanito jugando en la alfombra. Ella tenía un resentimiento contra su hermanito,
Así que cuando el pequeñín la miró, ella le hizo muecas y le sacó la lengua. La madre, que había estado observando todo, le dijo a su hija: hija, deja de abrazar a tu padre. No puedes estar demostrándole amor y al mismo tiempo demostrando resentimiento contra tu hermanito. He ahí una madre muy sabia, ¿no le parece? De esto precisamente es de lo que está hablando Santiago, que no podemos bendecir a Dios y maldecir a los hombres al mismo tiempo. Ahora entienda lo siguiente: maldecir a los hombres no significa echarles una maldición. Usted maldice a los hombres cuando les critica, cuando dice falsedades en contra de ellos, cuando les deshonra. Y Santiago dice que si usted ama a Dios, ese amor tiene que ser reflejado en la forma que usa sus palabras con otros. La cosa más dulce sobre la tierra es una congregación en donde la gloria de Dios es evidente en cada uno de sus miembros, en donde el amor de Dios no solo es demostrado en obras y acciones, sino en la forma como nos tratamos verbalmente. Y como esto no es una cosa común y corriente en las iglesias ni en sus miembros, esa es la razón por la que estoy compartiendo con ustedes este mensaje, como medicina espiritual preventiva. Esta medicina no es de mi invención, sino que la encontramos en las páginas de la Biblia. Después de haber predicado un mensaje en una iglesia, una hermana se me acercó y me dijo: pastor, ¿por qué estuvo predicándome a mí? Y yo le contesté: mi querida hermana, yo estuve disparando mi rifle de perdigones en una cueva. Si usted estuvo en esa cueva, ese ya no es asunto mío. No en vano la Biblia dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como creyentes, como hijos e hijas de Dios, debemos ser consistentemente consistentes. Santiago nos ha dado una lección acerca de la influencia de la lengua, la iniquidad de la lengua y la inconsistencia de la lengua. ¿Y qué haremos al respecto? La Biblia dice que si un hombre puede domar, puede controlar su lengua, el tal es un hombre maduro. Pero la Biblia también dice que la lengua no puede ser domada, controlada. ¿Es que hay una contradicción en esto? No. Lo que Santiago está diciendo es: ningún hombre puede domar, puede controlar su lengua. Y esto es cierto. Ni usted ni yo podemos controlar nuestra lengua. Aparte de la ayuda del Espíritu Santo, tratar de controlar nuestra lengua por nosotros mismos es como tratar de que la dinamita no explote en el infierno. Verá, en Mateo 12:43 leemos: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y a esto hace referencia Santiago. Lo que está en la raíz del árbol se mostrará en el fruto que dé ese árbol. Lo que está en el fondo del pozo se hará visible en el agua de ese pozo. Y el apóstol dice que si realmente controlamos nuestra lengua, debemos controlar nuestro corazón, porque aunque es verdad que el freno controla al caballo, hay alguien en control de las riendas del caballo. Y aunque es el agua la que controla el barco, hay alguien que está en control del timón. O es usted mismo, o es el Espíritu Santo. La única manera de tener paz en su hogar es controlando su lengua, controlando lo que dice. Y la única forma de controlar su lengua es naciendo de nuevo. Y solo cuando usted nazca de nuevo, no solo que será salvo, sino que será lleno del Espíritu Santo. Ningún hombre por sí mismo puede domar, puede controlar la malvada lengua. Ningún hombre puede salvarse a sí mismo. Dios, y solo Dios, puede limpiar nuestro corazón y domar nuestra lengua. Cuando usted entrega su corazón al Señor Jesucristo, su lengua será controlada, será domada por el bendito Espíritu Santo,
porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tal vez alguien me dirá, Pastor Rogers, yo nunca he maldecido a nadie. Y eso, mi amigo, es muy encomiable. Pero permítame preguntarle, ¿ha utilizado su lengua para bendecir a Dios? Porque no maldecir a los hombres es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad es bendecir a Dios. A lo mejor usted no está acostumbrado a conversar con Dios, y si no conversa con Dios es porque no le conoce, y si no le conoce es que no tiene una relación personal con el Señor Jesucristo. No quisiera tener esa relación ahora mismo, pues le invito a utilizar su lengua para orar la siguiente oración. Mi oración es solo para guiarle. Usted utilice sus propias palabras, pero dígalas con fe, con convicción, con sinceridad. Querido Dios, reconozco que muchas veces mis palabras no han sido de edificación ni de aliento para quienes me rodean, y menos he utilizado mi lengua para alabarte, para glorificarte, para agradecerte. Sé que soy pecador y estoy perdido. Por eso vengo a ti para implorar tu gracia y misericordia. Amado Señor Jesús, tú no moriste en el Calvario como un mártir, sino como mi Salvador, pagando con tu propia vida el precio de la culpa de mis pecados. Desde este momento te recibo en mi corazón como mi Salvador y mi Señor, y te entrego el absoluto control de mi vida. En tu santo nombre. Amén. Abran la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 6. Es uno de los grandes capítulos de la palabra de Dios. Cualquier cosa que valga la pena, todo depende de su concepto de Dios. Es interesante ver lo que los niños piensan de Dios. Tengo un artículo de un periódico titulado ¿Qué sucede cuando vemos a Dios? Cuando vea a Dios, le daré un gran abrazo, dijo Whitney. Luego saludaré a toda la gente de los tiempos bíblicos y también le haré todas las preguntas que mis padres no han podido responder. Yo me postraré ante Dios y le adoraré, manifestó Blaine, de 8 años. Luego iré a ver a mi perro en el cielo y después visitaré a mi primo. Otra respuesta. Yo iré a ver a Jesús y le preguntaré si se puede jugar en el cielo. Yo amo a Dios, dijo Carlos, de 8 años. Mis ojos se saldrían de su lugar y quedaría con la boca abierta, dijo Hillary, de 8 años. Dios estaría brillando y abrazaría sus piernas tan fuertemente que no podría deshacerse de mí por más que lo intentara. Me desmayaría, dijo Cristóbal, de 8 años. Gritaría de sorpresa porque sabría que estoy en el cielo. Yo me acercaría a él y le diría, te amo, Dios, respondió Ámbar, de 9 años. Me arrodillaré delante de él, le cantaría, le adoraría, le alabaría con todo mi corazón. Me gustaría quedarme con él todo el día y le pediría que me enseñe acerca de la Biblia. Quisiera saber más y más acerca de él, y cuando vaya creciendo, siempre recordaría el día en que le conocí. Estos son puntos de vista infantiles y son preciosos. Pero leamos acerca de un hombre, un profeta, llamado Isaías, quien vio al Señor, y fue un evento maravilloso. Isaías capítulo 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos,
Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Hoy, más que nunca, necesitamos tener un destello de Dios, no de cualquier Dios, ni dioses, sino del único Dios verdadero. Sabemos que no hay muchos dioses, pero nos preguntamos si no hay un Dios que posee muchos nombres. Hoy escuchamos frases como, bueno, no importa si usted cree en Jehová o en Alá. Después de todo, creemos en un Dios verdadero. Bien, ¿cuántos dioses hay? Uno. ¿Cuántas capitales hay en su país? Una sola. Ahora, suponga que usted está tratando de llegar a cierto destino y alguien le dice, sí, la capital de California es Sacramento, pero yo la llamo Los Ángeles. Pero esto no tiene importancia mientras creamos que hay una verdadera capital. No, si la capital es diferente. Las cosas que son diferentes no son lo mismo. Ahora necesitamos entender, hay un Dios verdadero. Jeremías 2:11 dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha tocado su gloria, por lo que no aprovecha. Ahora, pensemos en el Dios de la Biblia, el Dios de la revelación. Leímos acerca de Isaías, quien vio al Señor en lo alto y exaltado. Fue durante un año de crisis nacional. El rey había muerto. Y parecía como que Isaías había depositado sus esperanzas para su país en el rey Usías. Pero Usías murió. En ese tiempo de crisis, Isaías fue al templo de Dios. Y ahí vio al Señor en las alturas, exaltado, sentado sobre un trono. Y sus faldas llenaban el templo. Amigos, no habla de las faldas de las montañas. ¿Alguna vez ha visto una novia caminando por el pasillo de la iglesia y su vestido tiene una larga cola? Hermoso. O en tiempos antiguos, un monarca, un rey, tenía un manto y algunas veces cuanto mayor era la pompa y el espectáculo, mayor era el largo de la cola del manto del rey. En nuestro drama de la pasión, vemos a esos reyes viniendo como magos y vienen con largos mantos, tan largos que necesitan ayuda para llevarlos. Mantos que hablan de la gloria y majestad. Isaías dijo, vi al Señor y sus faldas llenaban el templo, hablando de la gloria y la majestad de nuestro gran Dios. Y cuando Isaías vio al Señor, vio muchas cosas acerca de Él. Quiero mencionar 3 atributos hoy del único Dios verdadero que Isaías vio. 3 atributos. Ahora, sé que hay infinidad de atributos de Dios, así lo creo. Pero quiero mencionar 3. Y oro a Dios que usted entienda estos 3 atributos. Primero, el único Dios verdadero es el Dios Trino. Él es el Dios Trino. Leamos nuevamente Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. La palabra serafín significa los ardientes. Estos son ángeles. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahora leamos lo que dice el versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Por favor, note esta frase, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ahora, Isaías ha tenido una visión del Dios Trino. Y no solo del único Dios verdadero, sino del Dios en 3 personas. Este es un gran distintivo cristiano. Tal vez el más difícil concepto de comprender, seamos creyentes o no.
la idea de que nuestro Dios, el único Dios verdadero, se ha revelado en tres personas. La negación de la Trinidad es el origen de muchas herejías. Por ejemplo, el unitarismo. Los unitarios no creen en la Trinidad. Los testigos de Jehová no creen en la Trinidad. Los mormones no creen en la Trinidad. Los mahometanos no creen en la Trinidad. Y nuestros amigos judíos no aceptan la doctrina de la Trinidad. Así que de lo que estoy hablando hoy no es incidental. Hablo de algo absolutamente fundamental. Es una piedra de tropiezo para muchos y muchos creyentes ignoran acerca de la Trinidad. Si le pregunto a un creyente, hábleme de la Trinidad, le responderá, bueno, está Dios, está Jesús y el Espíritu Santo. Incorrecto. Está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. No adoramos a tres dioses. Adoramos a un Dios quien se revela a nosotros en tres personas. Ahora, quiero mostrarle algo en el Antiguo Testamento, ya que musulmanes, judíos y cristianos creen en el Antiguo Testamento. Quiero que hoy veamos el Antiguo Testamento, que miremos lo que el Antiguo Testamento dice de la naturaleza trinitaria de Dios. Observamos esto en la visión de Isaías. Isaías capítulo 6, verso 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. La palabra Señor es Adonai. Es el nombre solo para Dios. En los versículos del 3 al 5, Adonai se muestra que es Jehová de los ejércitos. Nótelo. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo. Este es un nombre diferente para Dios. Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Luego Isaías vio al Señor y hace una pregunta en el versículo 8, hace una pregunta concerniente lo que el Señor mismo, Jehová, Adonai, habla. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Anote esto, está en singular. ¿Y quién irá por nosotros? Está en plural. Aquí está Adonai, Jehová, Señor de los ejércitos, diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Aquí está la Santa Trinidad actuando en conjunto. No en vano leemos en el versículo 3 que los serafines decían, Santo, Santo, Santo. Santo es el Padre, Santo es el Hijo, Santo es el Espíritu. Verá, Isaías está hablando de la naturaleza trinitaria de Dios. Y no solo eso, sino vemos la Trinidad en la historia de la creación. El primer versículo de la Biblia habla de la Trinidad. Veamos Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, el nombre de Dios, aquí es la palabra hebrea Elohim. Elohim. Esta palabra termina con una I y una M, lo cual significa que es plural en naturaleza. Puede ser traducido dioses, pero los traductores de las Escrituras sencillamente dicen Dios. En el principio, Elohim es un término plural. Por ejemplo, leemos en Isaías capítulo 6 de los serafines, que en el original termina en IM. Aquí Dios posee la misma terminación. Aquí Dios es Elohim. Y en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. No tres dioses, sino el único Dios que es plural en su naturaleza. Ahora, en el principio, el trino Dios lo hizo todo. Usted lo ve en la visión de Isaías. Lo trinitario de Dios lo ve en la creación del mundo. Lo trinitario de Dios lo ve en la gran confesión de Israel. Lo trinitario de Dios. La razón por qué algunos de nuestros amigos judíos no aceptan nuestra fe es porque piensan que es una blasfemia creer que Dios tenga un hijo. Porque si usted cree eso, piensan que posee más de un solo Dios. Así que la gran confesión de Israel, anótelo, está en Deuteronomio capítulo 6. Versículos 4 y 5 se la llama Shema. La gran confesión de Israel es esta, y
Todo judío devoto la repite diariamente. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Los judíos dicen, siendo que Él es un Dios, no podemos aceptar la Trinidad. Ese es su principal texto prueba. Note que la palabra usada es Jehová. Jehová nuestro Elohim es uno. Jehová nuestro Elohim uno es. Jehová es singular. Elohim es plural. Y esa palabra uno es Echad. Anótelo. Esa es la palabra uno. Pero esa palabra no significa un uno singular. Significa un uno colectivo. No me critiquen esto, escúcheme. Si usted dice, pastor, se está volviendo arcaico. Estamos hablando acerca del único Dios verdadero. Cuando la Biblia dice que el Señor, Jehová, nuestro Elohim, es uno, usa la palabra Echad y quiere decir un uno colectivo. Anoten los siguientes versículos rápidamente. Génesis 2:24. Y serán una sola carne. Habla del marido y la mujer, un uno colectivo. Génesis 11:6. Y aquí el pueblo es uno. Todos ellos son llamados uno. Números 13, versículo 23. Un racimo de uvas. Muchas uvas, pero un solo racimo. Primera de Samuel 13:17. Un escuadrón marchaba. Primera de Crónicas 17:21. Una nación. De lo que habla aquí es un uno como comunidad. Jehová, nuestro Elohim, es uno, una unidad. Bien, no adoramos a tres dioses, adoramos a un Dios, quien es un Dios trino. El único Dios verdadero es un Dios trino. ¿Lo comprendió? Segundo, el único Dios verdadero es el Dios santo. Leamos en Isaías 6:3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Si usted tuviera que estudiar toda la lexicografía del mundo para escoger una palabra, o los diccionarios para escoger una palabra, o enciclopedias para escoger una palabra que caracterice a Dios, tendría que ser la palabra santo. Dios es un Dios santo. Ese es el carácter interno de su bondad perfecta. Y eso significa que Él está en contra de cualquier cosa que es mala y diabólica. Hay una historia acerca del expresidente estadounidense Calvin Coolidge, quien era un hombre de pocas palabras. Un día fue a la iglesia, su mujer se quedó en casa. Cuando regresó, ella le preguntó, ¿fuiste a la iglesia? Sí, respondió él. ¿Y predicó el pastor? Sí. ¿Qué predicó? Del pecado. ¿Y qué dijo? Que Él está en contra del pecado. Dios también. Dios también. Dios es santo. Eso significa que Dios castigará el pecado. Usted no rompe las leyes de Dios. Usted no rompe los 10 mandamientos. Ellos permanecen. Usted se rompe en los 10 mandamientos. Un hombre que trate de romper las leyes de Dios es golpeado, derrotado antes de empezar. Usted salta de un edificio y dice, voy a romper la ley de la gravedad. No, usted no la rompe, la demuestra. Usted se rompe. Usted se rompe. Si usted es un glotón y come todo lo que ve y dice que rompe las leyes de salud, usted será el que se rompa. Usted será el que se rompa. Usted en verdad no puede romper las leyes de Dios porque aunque las desobedezca y en un sentido las rompa, lo que hace es ponerse al lado del pecado. Y Dios, que es santo, estará siempre en contra del pecado. Los serafines son seres angelicales. De lo que conozco, este es el único lugar en la Biblia en que se los menciona. Y son criaturas con 6 alas, con 2 se cubren los ojos, porque Dios es demasiado santo como para que los ángeles le contemplen y cubren sus ojos. Con las otras 2 se cubren los pies. Están avergonzados de estar ante su presencia. Y con las otras 2 vuelan para servirle. Uno de estos ángeles trajo un carbón encendido del altar. Y ya vamos a ver. Así que ellos están observando y están de pie
Están sirviendo, envueltos en estas alas que tienen, y mientras vuelan alrededor del trono dicen, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Este es el mensaje que falta en nuestro mundo actual. Pensamos en Dios como un abuelito glorificado, el hombre de arriba. Él es el 3 veces santo Dios de Israel. Y usted no tendrá un real concepto de Dios hasta que no vea la naturaleza trina de Dios, hasta que no vea que Él es el trino Dios. Él es el Dios santo. Debo terminar. El tercero y maravilloso atributo es, Él es el Dios salvador. Él es el Dios salvador. La respuesta para la nueva era es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Leamos Isaías capítulo 6, versículos 5 y 8. Dice, entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Recientemente estuve estudiando el capítulo 5 de Isaías, y allí se mencionan 6 diferentes ayes. Él está condenando el pecado, está denunciando el pecado aquí, el pecado allá, el pecado más allá, aquí, allá y más allá. Y dice, ¡ay! Ante esto, ante lo otro y ante lo demás allá, ¡ay esto! Y entonces, ve al Señor. Y Él clama, ¡ay de mí! Si usted se autojustifica, si señala con su dedo acusador a otras personas, si condena el pecado en los demás y no se humilla delante de Dios, usted tiene un problema muy serio. Ahora Isaías dijo, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitado tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías respondió, envíame a mí. Verá, aquí estaba la respuesta al pecado de Isaías. Hay un cuento de un huevo en una pared. Y este huevo de la pared cayó, y ni todos los súbditos del rey pudieron componer al huevo que se rompió. Hay mucha teología en esta rima infantil. Usted no puede reparar un huevo roto, ni puede reparar una vida rota, pero Dios puede. El Señor Jesús puede. Cuando usted asiste a una iglesia, no va a escuchar un mensaje, sino encontrarse con Dios. Y para dar gracias a Dios que existe un camino. ¿Y cuál es el camino? Uno de los serafines se acercó al altar, donde se ofrecían los sacrificios de sangre. Y ponían ese sacrificio sobre el altar. Y la sangre de ese sacrificio caía gota a gota sobre los carbones encendidos. Y era consumido. El serafín se acerca al altar con unas tenazas, toma un carbón encendido y lo pone sobre los labios de Isaías y le dice, tu culpa es quitada y limpio tu pecado. Ese es el Dios a quien servimos. Amigo, todo esto es una profecía y un cuadro de la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos limpia de todo pecado, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y cualquier creencia en Dios que no vea a este Dios como el Dios de amor, el Dios de gracia, el Dios de perdón y el Dios de la salvación, no cree en el único verdadero.